Y llegamos al otro lado de la estación. Y lo que me doy cuenta es que lo primero que se me ve es la pelá. Hay que agradecer, queridos y queridas oyentes, de que, Oyentes en el radio. bueno, televidentes, Tampoco es televisión. YouTube videntes, podría ser. ¿Youtuber no se dice o no? ¿Puede No, ser pues otra los cosa? youtubers son los que hacen los videos. Ah, nosotros. Usted es un youtuber ¿Usted es un youtuber? también. Yo no. Porque yo no hago videos, los videos están hechos. Pero hay que agradecer que hay un poste y unos árboles que le tapan el sol, si no brillaría Me brillaría la pela. y sería encandilante. Pero no es la... Pongámonos más al sol, porque de eso se trata, de ocultar todas las vistas con un brillo de pelá. Oiga, pero atrás enfocábamos ahí 823, una Antigua locomotora a vapor. antigua locomotora que está en Villa Alemana, que ha estado muchos años acá en la A un en la costado estación. de la antigua estación. Siempre estuvo para este lado, para Sí. este lado norte, pero estuvo hacia más allá, como yendo hacia Peña Blanca, Sí, unos metros más allá, digamos, más atrás. de donde lo que ahora se encuentra. donde estaban las bodegas. Ahí, después un aserradero, hubieron muchas cosas. Pero donde estaba la bodega estaba esta máquina, la 823, que se le conoce en Villa Alemana como la Ratia. Sí, pero, Pero en obviamente realidad- que no fue, Ni será. jamás. Pero, digamos, popularmente la gente siempre tiende a darle nombre a las cosas. Digamos, el ser humano está, digamos, absolutamente condicionado a eso de clasificar, poner nombres. Así uno ve, por ejemplo, que uno habla de negros, blancos y cosas así, cuando en realidad somos todos seres humanos. Pero pocas veces, raras veces, se enfatiza el hecho de que todos somos humanos. Claro. Hay que clasificar, hay que poner ahí en un casillero, encasillar, a objeto de demostrar los superiores que somos nosotros. De eso se trata en realidad, de tener las bases para denigrar a los demás. Pero el que no es ser humano es lo que está atrás. Afortunadamente no. Por lo tanto, todas Lo las podemos- cosas que le pueden haber dicho alguna vez y que le puedan decir en el futuro, no las va a escuchar. No se va a hacer problema. No. Y ya tiene que haber escuchado muchas cosas. Tal vez podríamos ir por el costado de esta locomotora. ¿Por el lado de allá o por el No lado por de el lado de acá? acá, porque por el lado de allá es más complicado parece. O no, también se puede, pero por el lado de acá, que le da la más solcium. O hacemos una pequeña y breve pausa musical y comercial y volvemos. Aquí estamos al otro lado. Al Ahí costado. está la máquina. Se ve. Este es por el lado de la calle o la Gran Esta es la- Avenida. Esta es la calle Berlín, la que pasa por al lado de la... Ya, Recuerde que aquí es Alemania, así que está la calle Berlín. ya. ¿Y la Deutsche Welle dónde queda? No llegan a tanto progreso. Ah, bueno. Agradezca Pero que no haya es- una calle Tacita. Pero es una tremenda locomotora, ¿eh? Es una tremenda locomotora. Es Con un gran carro para el carbón. Claro. Y tiene un carrito. Antiguamente decía Ferrocarriles del Estado, tenía una marquita y decía Pero Ferrocarriles eso del era Estado antiguamente. en color, ya no existe el ferrocarril del Estado. en color amarillo. Sí. Pero esta máquina no circuló por las vías de acá de la quinta región, en realidad. No, porque por acá está electrificado el sistema desde ya principios del siglo XX. Digamos, hace por lo menos 100 años atrás, más o menos, por lo menos 100 años atrás, que ya toda la vía está electrificada. Y antes de esa electrificación, esta máquina, los puentes que habían en Paso Hondo, no la soportaban. No, pues mucho peso para los puentes antiguos que ven acá. Aquí habían unas maquinitas que eran como un cuarto de esto, eran como unas cosas De chiquititas. juguete. Eran unas maquinitas muy chiquititas Claro. que permitía cruzar esos puentes en Paso Hondo, que eran 5 puentes que cruzaban el estero, porque la vía no iba por el lado en que va ahora, iba Sí, por que el otro frente. lado, Entonces tenía que por el cruzar lado, el digamos, estero y todo el por el tema. lado oriente de la quebrada. Claro. Entonces eran maquinitas chiquititas. Esta máquina es una máquina de alta montaña
Por eso esas tremendas ruedas, ese tremendo como, ¿cómo se llama? Espolón, o no sé. El tanque de agua y del vapor, la creación del vapor. La parte, digamos, la parte de la vaporera. Claro, La vaporera no es, pero la vaporera. la vaporera y esta como especie como de fierro para choques que tiene adelante. Claro, porque toda esa parte de allá es donde se produce el trabajo. Ahí está la caldera Claro, y acá está bastante deteriorada. sí, está muy deteriorada. Está, digamos, el carro del carbón. Claro, La máquina misma, digamos, la parte de la conducción del vehículo. Y acá está la caldera y hacia acá el depósito de agua. claro. Y obviamente que es una máquina fantástica, fantástica. Pero se acuerda que... Pero, ¿sí? sí, no me acuerdo. Pero, Pero- de lo que yo sí me acuerdo es que cuando yo era chiquitito, una vez veníamos del campo con mi señora madre y una o dos tías, y de Calera para acá era un tren a vapor. ¿Ya? Todavía había trenes a vapor que circulaban. No era lo normal, pero sí los había. ¿Ves? Y me acuerdo que paró el tren en la estación de Quilpué, bajamos y yo armé un tremendo alaraco y quedó la escoba, el escándalo. Porque ¿Ya? mi señora madre había quedado arriba del tren, había partido del tren. Los trenes venían siempre muy llenos y además de allá uno siempre andaba trayendo sacos, bolsas, cajas, canastas y cosas así, con cosas que traía del cámpito. Claro. Entonces una vez me alcanzó a bajar y yo armé el escándalo y fue a parar allá donde estaba antiguamente el arco. Ahí se detuvo el tren, porque Ay. no era llegar y detener el tren. Y el tren se le detuvo, El tren se detuvo. como el padrecito Luis. Como en el caso del padrecito Luis. No el predicador de las tomas, no, ese otro. no. Este otro, este es el santo de Marga Marga. Sí, Y aquí el tren, cuando él no alcanzaba a llegar a la estación, el tren simplemente, la máquina, la locomotora simplemente no andaba, se echaba a perder y no había caso de hacerla andar. Hasta que él llegaba y la máquina funcionando otra vez. ese padrecito Esta era la mío. máquina. Esta era la máquina. No. Pero yo le iba a contar, ¿se acuerda? Y vamos a hacer la infidencia y vamos a decir la verdad en este video. ¿Se acuerda que nosotros presentamos un proyecto para recuperar Sí, esta señor, máquina? Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Y esta máquina, el proyecto que presentamos era moverla un poco más adelante, tal como está aquí, y ponerle dos carros, que ya lo teníamos casi visto, para hacer una especie como de museo y biblioteca. Claro. Y en esos tiempos, el alcalde Al que... principio todo estuvo perfecto. Sí, pero después parece que las envidias de ciertos De ciertos personajes. personajes empezaron a cundir. Incluso un personaje que va a quedar sin trabajo la próxima semana. Sí. Bueno, por lo menos son como 2 o 3 que van a quedar sin trabajo. Sí. Porque al final la envidia destruye y no construye nada. O sea, al final la locomotora que de aquí está abandonada a su suerte, deteriorándose cada vez más. Ningún cuidado y obviamente que no está siendo utilizada para beneficio de la comunidad, para que la comunidad tenga, por ejemplo, una biblioteca o un centro donde poder realizar investigaciones, donde poder solicitar información sobre tal o cual cosa, hecho histórico. Se perdió todo eso, Claro. Y quedó ahí esta locomotora botada. botada. Nosotros teníamos la opción también de haberla hermanado, porque hay una hermana de esta locomotora, otra igual, en el sur. Haber hecho la inauguración, teníamos todo listo. Si la inauguración iba a ser que la hermana iba a venir a verla, etcétera, todo un tema. Pero bueno, Así es la vida. así es la vida, y quedó esta locomotora aquí. Pero por lo menos hoy día podemos rescatar un poco de su historia. La locomotora que se llama, o le llama popularmente la población, la locomotora Arratia, pero que no es la locomotora del señor Arratia, no es. que pasaba, era un tren Que venía de Quillota Que a venía las de 5 de Quillota. la mañana, en aquella época, en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, pero ya por los años de 1860, 1870, corría la Arratia. O sea, le decían Arratia a ese tren. porque el chofer era de apellido Arratia. El apellido era Arratia. Claro, Y después quedó eso como digamos, como como un mote, un seudónimo, un apodo para todos los trenes de ese tipo.
Claro, sí, porque después el caballero tiene que haberse muerto y toda la gente seguía llamando al tren que Claro, pasaba, el tren de la Ratia, pero claro. el caballero Que ya. por ejemplo, el ordinario se le llamaba ratia. Claro. La ratia. Bueno, son las historias de Villa Alemana. Villa San Marcos. Y la boca le queda ahí mismo, aunque tenga mascarilla. Sea respetuoso con los héroes patrios locales. ¿Patriotas? Sí, Ya. Bueno, porque Juventud. 77 patriotas, usted sabe que hubo en ese momento. Hoy día son millones. Bueno, Somos millones los patriotas. son ministros del trabajo algunos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en Villa Alemana, vamos a seguir recorriendo parte. Nos quedan por lo menos 2 o 3 puntos todavía que recorrer aquí en Villa Alemana, por lo menos lo que es el centro, porque afuera Villa Alemana tiene mucho más historia y mucho más pasado, un legado Muchos muy lugares grande. que mostrar. Así que acompáñennos a los otros videos que vamos a ir haciendo, tanto de Villa Alemana como también de Quilpué. Y que después vamos a ir ampliando con Limache, Olmué y otras comunas de la región. Hasta llegar a Salta, Jujuy y la quebrada de Humahuaca. Por supuesto que sí. Para que los omahuacas o humahuaqueños sepan lo que es Lecupue, la gran metrópoli. Sigamos caminando entonces. Vamos caminando. Cortaron los arbolitos.